¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida una semana más al programa de esta casa, La Tertulia, que como saben cada miércoles por la noche llega a través de la pequeña pantalla a sus hogares para hablarles en profundidad de asuntos que preocupan a bercianos y bercianas. Hoy una figura muy importante a nivel autonómico está con nosotros en plató. Enseguida se la vamos a presentar. Primero, deferencia para Marisa Vázquez, la directora del Ocho Bierzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Para Manuel Félix, periodista de Diario de León. Buenas noches. Decíamos que es una figura muy importante de la comunidad autónoma, nada más y nada menos que el procurador del común nos acompaña esta noche en la Ocho Bierzo, en la tertulia, que también saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Tomás Quintana López, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Fíjese que casi en el tiempo se cumple el aniversario desde que usted llegó a esta institución tan importante de la comunidad autónoma, ¿no? Pues sí, fue un 24 de octubre del año pasado, 2018, en el que tomé posesión en la sede del Procurador del Común en León, y desde entonces, pues como es lógico, ininterrumpidamente vengo desarrollando las funciones de Procurador del Común y también, no solamente Procurador del Común, sino también de Comisionado de la Transparencia, que esto es algo que a veces no se le da la debida importancia, pero creo que la tiene. Y bueno, pues por mi parte, a plena satisfacción, desde mi punto de vista personal, pues con la labor que estamos realizando, con el personal que está trabajando en la institución, y espero que también esa satisfacción pues lo sea para los ciudadanos a los que servimos. Haciendo una retrospectiva de un año, ¿qué se ha encontrado el procurador en este primer ejercicio? Pues bueno, yo me encontré, cuando me hice cargo de la institución, me encontré una institución en pleno funcionamiento, estaba funcionando plenamente, dirigida hasta entonces por mi predecesor, don Javier García, don Javier Amoedo, y bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, pues uno tiene que, vamos, por decirlo de alguna forma, pues dar su toque para que la institución pudiera funcionar mejor o de forma distinta, como venía haciéndolo en algunos aspectos que yo consideraba que había que mejorar, y concretamente pues algo de ello anuncié en mi toma de posesión, y todo esto hemos estado haciendo desde el momento en que tomé posesión, pues tratando de complementar aquellas cosas que yo, a mi juicio, pues eran mejorables, y por supuesto resolviendo todo aquello que nos plantean los ciudadanos a través de sus quejas, y todo aquello que el propio Procurador del Común decide intervenir de oficio ante cualquier circunstancia o cualquier coyuntura o cualquier realidad que se encuentra que considera que puede ser mejorado a través de la intervención, a través de nuestra intervención. O sea que desde esa perspectiva pues venimos trabajando y complementando aquello que creíamos que era mejorable. Buenas noches, procurador. Supongo que ya es una institución consolidada en Castilla y León como para que la gente, los ciudadanos, que al final es una institución por la que se trabaja, es decir, la relación de los ciudadanos con las administraciones, esas quejas son de esa manera, ¿no? Quejas directamente generadas por la administración. A lo que iba, es una institución consolidada, lo suficientemente conocida como para que los ciudadanos accedan a ella con regularidad, con normalidad, o seguimos en esa situación de que es una institución que está ubicada en León y por lo tanto León sigue generando el mayor número de quejas? Bueno, pues hay un poco de verdad en todo lo que usted dice. Es una apreciación, yo creo que se ajusta mucho a la realidad. Por una parte es una institución conocida, pero yo creo que no lo es conocida en su totalidad o conocida en todas sus potencialidades. De manera que una de las cosas que yo, cuando me hice cargo de la Procuraduría, me parecía que era necesario realizar era sacar la institución más allá de los límites en los que se encuentra, y cuando digo se encuentra, pues estoy situándome justamente en León y su provincia, que es la que aporta un mayor número de quejas de los ciudadanos. Por tanto, desde aquel mismo momento pues me propuse intentar sacar la institución fuera de la provincia, y de ahí pues la visita que he ido realizando a todas las capitales de provincia, a los grandes municipios de la comunidad, a pequeñas poblaciones, que también, aunque se trate de pequeñas poblaciones, pero la presencia eventualmente de mi persona allí en un momento determinado pues pueda tener una trascendencia a través de los medios de comunicación, y sobre todo pues para que las personas que puedan verse de alguna forma concernidas por esa visita o ese encuentro, pues puedan también reconocerse en la propia institución del Procurador del Común. De manera que ese esfuerzo por sacar la institución lo hemos realizado. Primero a través de las visitas, a través, también tuvimos la iniciativa en su momento de enviar un
un cartel explicativo de las funciones que desarrolla el procurador del común y sobre todo aquello en lo que pueda ayudar al procurador a todos los ciudadanos de grandes municipios, de pequeños municipios, incluso de las localidades más pequeñas. Mandamos un cartel con todas esas indicaciones que en definitiva son las potencialidades del procurador y pues eso yo creo que ha tenido sus efectos positivos hasta el momento, porque desde luego pues me da la impresión de que, y digo por eso que creo que ha tenido efectos positivos, de que el incremento del número de quejas que recibimos en este año, a lo largo de este año 2019, que prácticamente es el año en el que yo he estado plenamente al frente de la institución, pues hombre, es un número muy considerable de ellas en cuanto aumento comparativamente con años anteriores. De manera que yo creo que ese esfuerzo pues merece la pena hacerlo y por tanto pues desde esa perspectiva yo me encuentro satisfecho. De todas maneras los ciudadanos nos estamos haciendo o somos cómodos a la hora de incluso quejarnos. Yo no sé si hay unos sistemas, unas herramientas fáciles, es decir, online, internet o hacer esas quejas de esa manera casi intuitiva a través de un ordenador, o hay que presentarlas personalmente, firmadas, más protocolo. Se pueden hacer de muy distintas formas y precisamente cada una de esas formas pues pretende adaptarse a las necesidades o circunstancias de cada persona, de manera que aquella persona que maneje las herramientas informáticas pues puede dirigirse a nosotros a través de pues, la página web, del correo electrónico, a través de la sede electrónica, puede dirigirse a nosotros y por tanto pues nosotros recibimos la queja y si está bien fundada y sobre todo bien argumentada y bueno, para que podamos nosotros recibirla y poder trabajar sobre ella y sobre todo que nos aporten los datos necesarios para poder tener una comunicación continua con esa persona. Si todo eso se realiza correctamente, y no es difícil realizarlo porque en las propias herramientas informáticas se puede obtener el documento que hay que cumplimentar para poder digamos, pues reflejar todos esos datos personales, datos para la comunicación con la persona que se queja y también pues, las posibilidades de explayarse en aquello que resulta el contenido o objeto de la queja. Por tanto, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de forma presencial. Nosotros, aparte en nuestra sede de León, recibimos quejas en todas las capitales de provincia y en los grandes municipios de la comunidad, de manera que mensualmente nos desplazamos a cada una de las capitales de provincia según una agenda ya preconcebida para que cualquier ciudadano pueda conocer y saber qué día estaremos y en qué momento, en qué lugar para recibir quejas y por tanto desde esa perspectiva pues cualquier persona que tenga dificultades para acceder a nosotros por vía electrónica pues presencialmente puede explicarnos el motivo de queja y hay una persona perfectamente conocedora de su trabajo pues puede recibir la queja y bueno pues digamos recabar toda la información que le parezca necesaria para poder resolverla. Eso lo hacemos mensualmente en capitales de provincia, eso lo hacemos también cada cierto tiempo, también en Ponferrada, por cierto, mensualmente, y en otras localidades, también grandes municipios, pero no capitales de provincia, con una periodicidad menor, pero también nos presentamos para recibir quejas. Por supuesto, si alguien quiere descolgar el teléfono y llamarnos y presentar la queja de esa forma, nosotros recibimos esa llamada, le reconducimos la conversación al formulario, al formato correspondiente y, eso sí, necesitamos lógicamente acreditar la personalidad de quien se queja ante nosotros mediante un documento que sea, pues, lógicamente, el carnet de identidad, otro documento que acredite la realidad de su personalidad y de esa forma pues también facilitamos, yo creo que la comunicación. Buenas noches, procurador. Lleva un año en el cargo, prácticamente le ha tomado el pulso durante este año. Seguro que, bueno, cuando llegas a una institución nueva, pues siempre hay cosas que se desconocen. Creo que no sería el caso, porque usted, con quien tiene que pelear, digamos, es con la administración, ¿no? Usted es una persona que viene del mundo de la universidad, es catedrático de Derecho Administrativo. ¿Con quién hay que pelearse más? ¿O con quién qué es más fácil, perdón, qué es más difícil, trabajar con estudiantes de Derecho o con la propia administración que se saben, digamos, las artimañas, y en este caso usted se la sabe porque también, bueno, es formador de abogados, fue también decano de la facultad, ¿no? de Derecho, no sé. Durante este tiempo, ¿cuál es el pulso con la administración, más que con el que presenta la queja, digamos? Vamos a ver,
la universidad y el trabajo que realizamos en el Procurador del Común son dos realidades diferentes desde el punto de vista de la actividad que desarrollamos, completamente diferentes o muy diferentes. Otra cosa es que mi experiencia como, bueno, pues en su momento como profesor de la universidad o como gestor de algunos aspectos de la universidad en los distintos cargos académicos que he podido tener y por tanto gestionando en definitiva una administración pública como es la universidad con sus peculiaridades, pues te da una cierta experiencia y la propia experiencia también que uno pueda tener como administrativista, como profesor catedrático de Derecho Administrativo, pues eso también te da yo creo que una capacidad para poder entender el funcionamiento de las administraciones y poder abordar desde una perspectiva o desde un conocimiento más profundo del funcionamiento de las administraciones, las relaciones con ellas desde la Procuraduría. Pero dicho esto, me decía, ¿cuál es lo más difícil de las relaciones con las administraciones? Pues no sé si es lo más difícil, pero a mí lo que creo que a mí lo que más me molesta es algunas aptitudes a las que bueno, pues, he podido comprobar que existen a lo largo del tiempo que estoy al frente del Procurador del Común, de pues, algunos responsables públicos que no auxilian al Procurador del Común, como es su obligación, con la diligencia debida. Entonces no nos facilitan la información que nosotros les requerimos a partir de la queja que en su momento previamente hemos recibido, no nos facilitan la información y por tanto nos dificultan realizar nuestro trabajo. Eso es lo que, pues uno de los aspectos en los que, bueno, pues a mí me incomodan más, no porque eso suponga pues un desaire a la figura del Procurador del Común y menos aún a la figura a la personalidad de Tomás Quintana, sino un desaire al propio ciudadano que bueno, pues tiene todo su derecho a solicitar o quejarse ante el Procurador del Común para conseguir una solución a su problema. Eso retrasa el problema. Eso retrasa el problema. Y después hay una segunda parte que también, pues ya hablando de aquellas cosas que más molestan, por decirlo de una forma coloquial, pues también estamos ante aquellos supuestos en los que una vez que hemos sido informados o sin esa información hemos podido resolver, y nos manifestamos a través de nuestra resolución ante la administración pública, recordándole el deber de actuar en un determinado sentido o realizando una sugerencia para que actúe de una forma o recomendándole que actúe de determinada forma en aquella que nosotros consideramos que es la forma debida de prestar los servicios públicos, que es en definitiva lo que tienen que hacer las administraciones con los ciudadanos, pues la administración pues, no nos contesta, digamos, da la callada por respuesta, por decirlo de alguna forma también coloquial. Eso también molesta muchísimo. Y molesta más incluso que lo anterior, porque en definitiva hemos utilizado unos recursos para poder llegar a dictar una resolución y por tanto considerar que hemos podido dar una solución al problema que se nos ha planteado y sin embargo la administración, en los casos en que ocurre, que no son muchos, si no nos contesta, pues lógicamente frustra nuestro trabajo y frustra la expectativa del ciudadano en encontrar una solución a su problema. ¿Tienen una herramienta coercitiva para que les den información y que haya transparencia? Hombre, yo lo que tampoco quiero es transmitir con este comentario que he realizado, no quiero transmitir la idea de que las administraciones no... Por lo general sí las administraciones cumplen con su deber de auxiliar al procurador, a veces no con la debida diligencia, pero en general le auxilian. Ya, digamos que todo ese comentario va en relación con aquellos supuestos en los que la administración no nos da la información solicitada y por tanto no auxilia al procurador en su trabajo, o bien una vez que hemos resuelto y hemos, digamos, puesto delante de la administración una solución al problema, no nos contesta si acepta o rechaza de forma motivada lo que constituye el contenido de nuestra resolución. Pero eso no ocurre de forma habitual, debo decirlo, y por tanto pues tampoco hay que alarmar, digamos, sobre una situación que no es real. Pero me decía qué herramientas tenemos para combatir esa falta de colaboración en los casos en los que se produce. Pues son varias herramientas las que tenemos y desde luego las estamos utilizando y yo creo que están sirviendo para reconducir y cada vez más implicar a las administraciones en el trabajo del procurador, porque no es el trabajo del procurador en sí, sino que es el cumplimiento de la prestación de servicios públicos por parte de las administraciones, que es distinto, aunque tengan mucha relación. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Pues desde luego nosotros tenemos un registro de entidades no colaboradoras, un registro en el que incorporamos aquella administración pública o aquel ente público al que nos hemos dirigido y no nos ha contestado, proporcionándonos la información que le hemos requerido. Ese registro es de acceso público.
Ese registro está en la página web y, por tanto, se puede ver qué entidad a día de hoy, y ahora mismo, a estas horas, en la noche de hoy, no cumple con el procurador del común. De todas maneras, esa frustración... Por ejemplo. Sí, concluya, mejor. Hay más cosas, porque nosotros también tenemos, en este caso es una obligación, y la cumplimos, de informar a las Cortes Generales acerca de aquellas entidades que no cumplen con el deber de informar al procurador, de auxiliarle en el cumplimiento de sus funciones, o que no responden a nuestros requerimientos, que también es importante. Y por último también, digamos, el mecanismo más coercitivo es que debe saberse también, está tipificado como delito de desobediencia punible, la falta de colaboración con el procurador del común cuando esto le impide realizar sus funciones. De manera que una denuncia ante el fiscal, una puesta en conocimiento de ese hecho ante el fiscal, pues da lugar al inicio de actividad de la actividad judicial para, en su caso, depurar las responsabilidades penales. No ha tenido ningún ejemplo, no ha tenido que llegar de momento. Hasta ahora, en el año que yo llevo al cargo al frente de la Procuraduría, no he tenido que hacer uso de este mecanismo, porque creo que no ha habido lugar a ello. Si hubiera habido lugar a ello, pues desde luego no hubiera dudado en utilizarlo. Y cuando le dan la callada por respuesta, ¿es por miedo político, digamos, a las consecuencias políticas que pueda tener para ese cargo? Entiendo que es cargo un alcalde, un consejero, no sé. Figúrese, yo creo que más bien es... Aún nos falta mucho por... Yo creo que es por falta de conciencia acerca de lo que son sus obligaciones como cargo político en relación con el procurador del común, que, insisto, no son sus obligaciones en relación con el procurador del común, son sus obligaciones en relación con los ciudadanos. Claro. Yo creo que es por falta de conciencia, porque nuestras decisiones no son vinculantes y, por tanto, la Administración puede decir, bueno, pues yo lo quisiera hacer, eso que usted me dice, pero es que no puedo hacerlo, no tengo presupuesto, lo voy a hacer dentro del próximo ejercicio, o voy a intentar que en el próximo ejercicio empecemos a solucionar este problema. En fin, y son soluciones o son respuestas que son incluso razonables, son respuestas aceptables. ¿Pero se cumple después? Porque claro, puedes decir, bueno, lo pensaré para el próximo presupuesto, voy a intentar cumplir, pero al final se cumple. ¿Hace el procurador ese seguimiento? El procurador tiene la posibilidad tiene la obligación de hacer el seguimiento, pero siempre, en este caso, más bien auxiliado por la propia persona que se ha quejado. En nuestras resoluciones, cuando afortunadamente recibimos una comunicación de la Administración a la que nos hemos dirigido mediante nuestra resolución y nos dice, pues efectivamente tiene usted toda la razón, procurador, vamos a seguir sus indicaciones, su resolución, vamos a dar cumplimiento a esto, se van a iniciar los trámites para resolver el problema, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos por satisfechos inicialmente porque consideramos que su palabra, pues no tenemos por qué dudar de ella. Pero eso sí, eso se lo notificamos, esa resolución se la notificamos a la persona que se ha quejado y le decimos, si pasado un plazo prudencial de tiempo usted advirtiera que no se ha cumplido aquello a lo que se ha comprometido la Administración, póngase en contacto con nosotros que reabrimos el asunto. De todas maneras, ha lanzado en esta mesa un aviso a navegantes, es decir, sí, es un mensaje, es un dictamen que asesora, que intenta convencer, que no es coercitivo, pero cuando ya tiramos de las responsabilidades penales, habrá alguno que se haya agarrado los machos y diga, espera, que esto ha cambiado, o esto es más... complicado de lo que parecía a priori, eso de decir, bueno, lo voy a pensar, voy a intentar cumplir o me doy la callada por respuesta. Esto es ahora un poco más complicado, llevarlo a cabo. Vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que esas responsabilidades penales pueden derivarse de no colaborar. No cumplir con el auxilio al procurador, no colaborar con el procurador prestándole la información requerida o dándole la posibilidad de acceder, por ejemplo, a las dependencias de la Administración para que pueda comprobar el estado en la realidad de esa circunstancia. Y eso es lo que puede determinar la depuración de responsabilidades penales, no auxiliar o no colaborar con el procurador. Porque la falta de cumplimiento de sus resoluciones lo que puede determinar es, pues, en fin, pues el que podamos, y de hecho lo hacemos, poner de manifiesto en la página web que esta resolución no ha sido aceptada, pero más allá de eso no podemos ir, porque nuestras resoluciones, insisto, no son vinculantes. Por tanto, el responsable público puede decir, no lo hago porque considero que no debo hacerlo, y si a mí, de una forma motivada, me dice las razones por las que no puede o no quiere hacerlo, pues yo deportivamente tengo que aceptar esa resolución y no ir más lejos, comunicárselo al ciudadano y decirle, mire usted,
nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido, el alcalde de su municipio o quien sea no nos indica esto y por tanto, pero eso no tiene ninguna penalización. Eso no tiene ninguna penalización más allá de que los ciudadanos dirán, bueno, pues pueden decir, responsable público no atiende a las recomendaciones del procurador, no nos soluciona ese problema, pero esa es, digamos, la única tacha que se le puede hacer. Y ustedes, estoy pensando, por quitarnos siempre la burocracia, ¿por qué no les ponen un ordenador con acceso a la administración directa, como puede tener el Ministerio de Hacienda, o que sabe dónde tocar la fibra para llegar a la información, digamos, delicada que a veces se queda ahí? Bueno, porque yo creo que el legislador, al regular la figura del procurador del común, piensa más bien en un deber general de colaboración, porque digamos que también nosotros necesitamos saber la versión de la administración, más allá de los datos objetivos que se pudieran derivar de esa comunicación directa, también queremos saber las razones por las que la administración no ha hecho las cosas como a juicio de la persona que se ha quejado debería haberlas hecho. Es decir, que también necesitamos saber, digamos, la opinión de la administración, la versión de los hechos que se nos han comunicado por la persona que se queja por parte de la propia administración para poder resolver de la forma más justa ese asunto. Por tanto, hombre, si necesitamos saber, ojo, si necesitamos saber no necesitamos un ordenador, simplemente podemos acceder a las dependencias de esa administración y si no se nos facilita un expediente, imaginémonos un expediente que se dice que no está o que está, pero que está incompleto y tal, y nosotros dudamos de la veracidad de esas aseveraciones, nosotros podemos presentarnos en cualquier momento, incluso acompañados de la fuerza pública, si llega el caso, para acceder. No han tenido que llegar tampoco a eso tampoco. No, pero bueno, yo sé que algunos de mis colegas en otras defensorías autonómicas lo han hecho, de forma muy excepcional, ciertamente, pero en alguna ocasión se ha hecho. Necesitamos saber en el registro de ese ayuntamiento dónde está ese expediente administrativo que sirvió para otorgar esa licencia urbanística o lo que sea, para ver en qué términos están redactados los informes, en qué términos está redactada la propuesta de resolución que hace el funcionario y si es discrepante con la resolución que dictó el órgano político. Y si eso no se nos facilita, podemos acceder. Eso o cualquier otra circunstancia. Podemos entrar en una piscina pública a ver si realmente, digamos, las condiciones sanitarias de esas dependencias son adecuadas o las condiciones de seguridad de esas dependencias son adecuadas. Y no se nos puede, digamos, más que franquear la entrada para entrar, para poder acceder. Tomás, si quiere, hemos hablado muy de generalidades, de lo que es la institución, del procedimiento, pero hay que bajar al terreno. Y comentaba que visita las capitales de provincia una vez al mes, también los grandes núcleos de población, es el caso de Ponferrada y los pequeños. Es el caso de Ponferrada y El Bierzo. Yo no sé si siguen siendo los principales caballos de batalla para el procurador del común en esta comarca la sanidad y la brecha digital, o una por encima de otra, o cómo está la situación en cuanto a porcentaje de quejas que se emiten desde El Bierzo. Pues mire, vamos a ver, hay dos temas. Usted ha puesto sobre la mesa dos temas muy importantes y que ocupan el trabajo del procurador del común. La sanidad. La sanidad es un sector, una materia, que ocupa buena parte del tiempo de trabajo de nuestra institución, porque sobre la materia recibimos numerosas quejas. Quejas en unos casos procedentes, digamos, de personas que residen en el medio urbano, en otros casos quejas procedentes de personas que residen en el medio rural, pero en cualquier caso son quejas en relación con el funcionamiento, en muchos casos inadecuado funcionamiento del servicio público de sanidad. Aquí recibimos muchas quejas y nosotros tratamos de resolverlas informándonos de las circunstancias que han concurrido en ese hecho que ha determinado la presentación de la queja y resolvemos en consecuencia. Y efectivamente este es un sector en el que se reciben muchas quejas, por tanto un sector, digamos, prioritario en la atención que tiene que prestar el procurador del común a su trabajo. Sectores o digamos aspectos relacionados con la sanidad que son motivos de queja, pues como digo, en unos casos son en relación con digamos los grandes centros sanitarios, hospitales
urbanos, en otros casos son en relación con el mal funcionamiento, deficiente funcionamiento de los consultorios rurales. Aquí pues hay deficiencias importantes, en muchos casos que se derivan de la falta de profesionales, porque lógicamente entre los profesionales de médicos y demás, profesionales de la sanidad, pues hay concursos de traslado y demás, y la administración pues parece ser que encuentra dificultades para cubrir esos puestos entre profesionales cualificados para ello. En otros casos porque las personas se ponen de baja, enferman, hay que suplirles esa ausencia y no parece ser que no resulta fácil encontrar una persona para unos días o un tiempo determinado que supla esa baja, o ausencias por motivos vacacionales, otro tipo de licencias o permisos, etcétera. Todo eso pues da lugar a retrasos en las consultas, a que las consultas se cierren, etcétera. Eso en el medio rural suele ser habitual o por lo menos, digamos, una circunstancia bastante prevalente. En otras ocasiones, pues las quejas vienen por la inadecuada gestión o una gestión deficiente o no absolutamente transparente de las listas de espera. Sobre todo, más que en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, en las listas de espera para realización de pruebas diagnósticas o en determinadas especialidades. Aquí no hay un sistema, digamos, que permita conocer a la persona que está esperando la cita cuándo le va a corresponder, porque no hay un turno muy claro, no hay un turno, digamos, que se rija por unas reglas transparentes y objetivas que determinen, por lo menos, esa es la percepción que se tiene desde el Procurador del Común a través de las quejas que nos llegan en relación con lo que son las listas de espera en, insisto, no intervenciones quirúrgicas, que aquí funcionan de otra forma, sino más bien en lo que corresponde a la realización de pruebas diagnósticas que son necesarias para digamos, acreditar un determinado tratamiento a la vista del resultado de esas pruebas, etcétera, o determinadas especialidades en las que también se echa de menos un sistema que garantice de alguna forma el conocimiento con cierta precisión de cuándo corresponde por turno la visita correspondiente o la consulta correspondiente. Ya hubo un toque de atención en 2018 del Procurador del Común respecto a esta falta de transparencia en esas listas de espera. ¿Hubo respuesta al respecto? Porque es verdad que hubo un periodo de tiempo, hace 2 años hacia atrás, que las listas de espera en el Hospital del Bierzo en concreto se redujeron de forma sintomática. Yo no sé si hubo respuesta del Hospital del Bierzo respecto a este toque de atención vía dictamen del Procurador del Común. Pues yo en ese momento no estaba al frente de la institución, pero entiendo por lo que usted dice que sí que hubo un esfuerzo por parte de los responsables de la gestión del hospital, digamos, tratando de reducir las listas de espera. Supongo que eso se produjera pues incorporando otros profesionales o doblando turnos, no lo sé exactamente, pero si se produjo esa reducción, eso se debería seguramente a que se tomaron medidas. Y eso es lo que pretendemos también, no solamente que la transparencia en el funcionamiento, la gestión de las listas de espera, sino que reducción de las listas de espera precisamente por la implementación de los recursos necesarios para poder resolver ese problema, porque realmente en muchas especialidades hay dificultades y las listas de espera, el tiempo de duración es muy largo. ¿Sigue siendo radiología y traumatología? Pues traumatología y radiología son dos asignaturas pendientes en el Bierzo. Son 2 asignaturas pendientes las que hay quejas, falta de un sistema de radioterapia, sí. Un sistema de radioterapia, y también en traumatología también hay deficiencias importantes. También incluso últimamente se ponen en manifiesto deficiencias también por retrasos en las consultas y por tanto en la prescripción de los fármacos correspondientes, precisamente por el tiempo de espera. En dermatología también, que faltan especialistas también en la materia. Hace poco salían en los medios de comunicación algunas noticias en relación con la forma de abordar este problema, que parece que se pretendía que se va a buscar una solución, más bien considero que solución un paliativo, pues poder conocer, o reconocer la enfermedad a través no de forma presencial, sino a través de imágenes. En fin, que eso, pues yo no sé si, yo no soy médico y por tanto no sé si desde el punto de vista médico y por tanto técnico eso es una solución adecuada, pero yo me parece que esté el profesional, el especialista mirando con su
con su lupa la piel del enfermo, pues es algo que aporta algo más que mirar esa piel a través de una fotografía, por mucha resolución que tenga. Estamos ya en el Ecuador de la tertulia, enseguida regresamos con el Procurador del Común para hablar de estos y otros temas de la actualidad. Hasta ahora. Seguimos en la tertulia con el Procurador del Común, con Tomás Quintana. Dejábamos a Marisa Vázquez con una pregunta a medias, hablaba de la sanidad, querías cuestionarle algo más al respecto al Procurador. Bueno, enlazar un poco. Hablábamos de las dificultades de la sanidad en el medio rural, de esa concentración de consultorios que está sobre la mesa y que quizás la receta telemática o Internet sea la solución para este tipo de situaciones de precariedad en el medio rural. Pero precisamente la brecha digital en el medio rural es una realidad. Manuel Félix precisamente vivió en primera persona ese incendio de Peñalba hace unos días y se vio que no hay internet, que las telefonías están fallando y que evidentemente sin esa base, ese servicio casi primario en el medio rural no se puede seguir avanzando, ¿no? Esa es una queja que tiene que existir, esa la tiene que tratar el procurador sí o sí. Vamos a ver, hay muchas cosas relacionadas con la brecha digital, hay muchos asuntos que dependen y que tienen estrecha relación de la brecha digital que existe entre lo urbano y lo rural. Y la sanidad, que es el tema del que hablábamos anteriormente, también está relacionado con este asunto, como otros tantos, porque digamos, lo digital hoy es un servicio realmente prioritario para, como en el modelo de vida en lo que todos estamos inmersos. Por tanto, esa es una preocupación muy importante, o por lo menos el Procurador del Común intenta ser sensible en términos generales a la brecha digital entre lo urbano y lo rural, porque de ahí creo que esa brecha se manifiesta de forma negativa en muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana y no cotidiana, es decir, en lo que es el día a día, pero también en otras muchas posibilidades que se ven limitadas precisamente por esa brecha digital. De manera que, siendo esto así, pues dentro de las limitadas posibilidades que la institución tiene, porque hay que tener en cuenta que el Procurador del Común no es una administración pública, no dispone de un presupuesto para promover políticas públicas, no dispone de la llave del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para legislar, pero dentro de las posibilidades que uno tiene, pues hay que aprovecharlas y recientemente hemos iniciado una actuación de oficio, que esto es algo que también me gustaría también decir alguna cosa sobre las actuaciones de oficio, una actuación de oficio para conocer, digamos, todo lo que se está haciendo y, por tanto, apreciar, si cabe, todo lo que se puede hacer y no se hace por reducir la brecha digital. Y con esto no quiero decir que sea un problema fácilmente resoluble, no es un problema fácilmente resoluble, es un problema muy complejo lo de, digamos, reducir o limitar o eliminar esa brecha que llamamos digital entre lo urbano y lo rural, porque las características de nuestra comunidad autónoma en cuanto a su amplitud territorial, a su nivel de dispersión de la población, los miles de municipios que existen en nuestra comunidad autónoma, miles de pequeñas entidades locales, las denominadas entidades locales menores o localidades, digamos, que ni siquiera tienen la consideración de municipio, etcétera, todo eso, pero que vive gente en ellas vive gente, todo eso hace difícil reducir esa brecha. Pero no obstante, el Procurador quiere saber lo que se está haciendo por reducir esa brecha por parte de las administraciones como últimas responsables de que esas situaciones se produzcan y lo que se podría hacer. De manera que hemos iniciado una actuación de oficio, todavía no tenemos resultados para poder sacar conclusiones de ello, pero digamos que somos muy conscientes de que hoy es uno de los problemas fundamentales de los cuales se derivan pues otros muchos problemas también digamos que estamos viviendo y que tratamos de abordar, por ejemplo, el tema de la despoblación, el tema del aislamiento, el tema de la falta de desarrollo del medio rural o el tema de la sanidad al que se refería Marisa hace un momento. Es decir, todo eso está estrechamente relacionado o depende en gran medida de la existencia de esa brecha digital. Por tanto, nos parece que ese es el tema nuclear que hay que abordar, porque de ahí se derivan tienen muchas consecuencias, hasta el momento no negativas, pero que la forma de abordarlas también de una forma conjunta será dotar de medios necesarios para que esa brecha desaparezca. Y ya bajando un poco al asunto de la sanidad, pues nos hemos encontrado
Y esa es digamos, una llamada de atención que hemos tenido en relación con la sanidad, pues circunstancias o hechos como, por ejemplo, las dificultades que tienen los consultorios y, por tanto, quienes están al frente de los consultorios, los facultativos correspondientes, para, por ejemplo, conocer los historiales médicos de sus pacientes, porque no tienen acceso a Internet. Tienen muchas dificultades de acceder a Internet, y pensemos en aquellos pacientes que no son, digamos, no forman parte, digamos, de las cartillas que habitualmente maneja, sino de otras personas que están desplazadas, que pasan épocas en verano o en otras épocas del año en esa localidad, y no se tiene acceso al historial médico porque el medio, digamos, habitual normal para acceder no funciona adecuadamente, o por ejemplo dificultades para realizar la receta electrónica, o dificultades para conocer los resultados de las pruebas que ha prescrito a determinado paciente. Pensemos que en nuestro medio rural pues hay muchos pacientes con enfermedades crónicas propias en muchos casos de la edad, de la avanzada edad que tienen muchas de las personas que viven en las localidades situadas en el medio rural, y que de una forma periódica tienen que hacerse pues determinados controles, pues en forma de análisis de sangre, etcétera, que después hay que ir a recoger a la capital de provincia o al municipio en el que se les puede facilitar todo ello, para que su médico les pueda realizar la prescripción correspondiente. Todo eso, que parece una cosa bastante, bueno, pues para personas que afortunadamente de momento tenemos movilidad y nos podemos mover, etcétera, para personas mayores o que no tienen coche, o que no tienen carnet, o que no tienen condiciones personales ya para manejarlo, etcétera, o también las dificultades orográficas que plantea nuestra geografía, también es un problema añadido. Pues todo eso tiene fácil solución a través de una implementación de lo que serían los medios tecnológicos para poder conocer pues todas esas circunstancias. Afortunadamente, pienso yo que afortunadamente esa gente mayor que puebla el medio rural en su mayoría ya no van a tener que llamar a la puerta del procurador, porque ya si actúa de oficio ya están preservando sus derechos y su situación. Digamos que la actuación de oficio lo que pretende no es resolver el problema concreto de una persona, sino reclamar, claro, información. Tener una visión global del asunto para ofrecerle, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en que acertemos con ello, a la Administración vías de solución. Una duda, esta actuación de oficio tiene que ver directamente con lo que pasó en Peñalba de Santiago, con el incendio, que ahí pudo pasar algo grave. Lo digo porque es que es sangrante, ¿eh? Yo estuve aquella noche allí con 4 grados, hacía mucho frío. No había forma de nosotros para transmitir, para llegar al periódico, llevar la información. Estábamos jugando también con un tiempo para cerrar, y en el pueblo nos comentaron que gente del pueblo tuvo que subir arriba a la montaña por una carretera que le ha hecho la Diputación, que está muy bien asfaltada. Claro, hay dificultad orográfica, ¿no? Pero aún llegando ahí arriba, yo no pude, yo y el fotógrafo Luisma, que venía no pudimos transmitir, tuvimos que salir de allí, llegar, enfocar ya hacia Ponferrada, y la verdad es que me daba que pensar que Peñalba, que es un pueblo que tiene el cartel de bonito, de los más bonitos de España, que está dentro del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿qué hará un pueblo? O sea, si esto pasa en Peñalba, ¿qué hará un pueblo de la zona de Barjas? Estoy pensando en Biarritz, por todos estos pueblos que están por detrás de la Peña del Seo, o por delante, da igual, ante una hipotética tragedia. Había una señora, al día siguiente volvió, una señora de casi 90 años, y parece como que están resignados. Esa actuación de oficio que usted va a hacer se va a centrar en Peñalba, en sitios, bueno, claro, al final topamos siempre con la necesidad del dinero para invertir, y es verdad que es muy difícil, y que las administraciones hacen lo que pueden. A todos nos gustaría que llegasen los dineros a donde llegasen, pero está claro que hay que priorizar. Si no hay dinero en los pueblos, estamos hablando siempre de los pueblos, y en los pueblos, pues es que, ¿quién se va a quedar allí? Aquella señora, me di cuenta que estaba acostumbrada a la resignación. O sea, bueno, como no tenemos nada, pues hoy, gracias por venir a vernos, gracias a los bomberos que vienen a vernos, a salvarnos. O sea, es que se te partía el alma, se te partía el corazón. En este caso, ahí el procurador, usted... Bueno, vamos a ver, nosotros la actuación de oficio, que es por lo que hemos entrado en ha comentado este asunto, lamentable y desgraciado asunto de Peñalba, la actuación de oficio la iniciamos con anterioridad, hace ya pues un mes y medio, y por tanto, lógicamente, pues esto se ha producido la semana pasada, y
ajeno completamente a aquella actuación. Pero ese hecho digamos, el incendio de Peñalba y después las noticias que se dieron en los medios de comunicación de que, como usted decía, había que salir fuera digamos, del pueblo para conectar con el exterior y poder mandar las noticias o poder llamar a los bomberos, etcétera, porque no había coberturas, en fin, que estábamos en una situación absolutamente precaria. Todo eso nos pone de manifiesto las dificultades del medio rural cuando falta, digamos, el apoyo de las nuevas tecnologías de la información que tan necesarias son. Este es un ejemplo. Ejemplos podríamos poner miles. Es lamentable, ciertamente, que en pleno siglo XXI pues todavía se den situaciones como la que acaba de comentar, que un incendio se pueda convertir, que pueda arrasar directamente un pueblo, que puede ser más bonito o menos bonito, pero es un pueblo en el que vive gente. Personas que además están resignadas a eso porque son personas mayores y piensan que no tienen derecho, sino que lo que les viene es porque hay alguien que les tiende la mano y de una forma generosa y altruista les ayuda y gracias a ello. No, gracias a ello no, porque son ciudadanos que tienen sus derechos como cualquier ciudadano de cualquier lugar de España, la calle más importante y la calle más exclusiva de la ciudad más rica del país, tiene los mismos derechos aquel ciudadano que el que vive en Peñalba de Santiago. Por tanto, eso hay que tenerlo muy claro y un principio en mi actuación en relación fundamentalmente con la prestación de servicios públicos y de una u otra forma también el acceso a las nuevas tecnologías es en definitiva un servicio público. Creo que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene derecho a obtener las prestaciones en igual de condiciones con independencia del lugar donde resida, con independencia de su nivel económico, con independencia de su grado de conocimiento, de cultura, con independencia de la edad que tenga, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, esas prestaciones tienen que adaptarse a las circunstancias personales de cada cual, con independencia y, sobre todo, hablando del mundo rural, con independencia del lugar donde resida. Y eso yo lo tengo muy claro y, por tanto, creo que la brecha digital es un obstáculo insalvable para que esa igualdad en el ejercicio de los derechos sea una realidad. Supongo que esa resolución, cuando se dé, después de recabar esa información por parte de la Administración, pase todo por dinero, es decir, inversión económica, voluntad política, evidentemente, pero inversión económica para dotar precisamente de un servicio que es necesario absolutamente en el medio rural. No sabemos plazos, me imagino que ese dictamen que emita el procurador va a llevar su tiempo, porque está ahora recabando esa información, sí. pero más o menos no mucho puede... tiempo. Yo creo que, bueno, pues puede ser que a final de este año o principios del próximo, pues tengamos ya la resolución, pero yo tampoco quiero generar falsas expectativas en lo que pueda hacer, quiero ser realista, y falsas expectativas con lo que pueda hacer el procurador del común. Yo lo que quiero es dar un aldabonazo en aquellas puertas que creo que de alguna forma hay en ellas, detrás de ellas hay personas que tienen capacidad de decidir. Y no quiero decir con ello que esas personas que están detrás de esas puertas, a las que nosotros vamos a dar un fuerte aldabonazo con esta resolución, sean personas insensibles. Yo estoy seguro que son personas sensibles, y lo digo con conocimiento de causa, porque en algunas conversaciones he tenido con ellas, y no se puede decir que sean personas, aquellas que son responsables públicos, sean personas ajenas a esta realidad, o estén viviendo en otro mundo distinto del que vivimos el común de los mortales. No, ellos son personas que conocen el asunto y también incluso conocen las dificultades, porque dificultades hay de tipo tecnológico y de tipo económico también, para, digamos, generar ese nivel de prestación del servicio de las telecomunicaciones al nivel deseable y al nivel exigible. Pero no obstante, las operadoras tienen mucho que ver en este asunto. Tienen mucho que ver, y con las operadoras hay que tratar, porque son las que prestan la tecnología y prestan los medios, y hay que tratar con ellas, y hay que buscar puntos de encuentro para que las operadoras pues puedan prestar ese servicio de una forma pues, con garantías, etcétera. Pero la realidad es que no quieren. Hoy el concejal hablaba de que le ponían el poste allí, le subían la luz para tener esa comunicación y no le interesa porque, claro, son 4 personas. Ahí tendría que haber una política, no sé si autonómica, estatal, claro, provincial, nos movemos solucionar el problema de una manera global, ¿no? Nos movemos en todo esto. Siempre aquí hay unas tensiones, cuando hablamos de nuevas tecnologías y de innovaciones y demás, hay unas tensiones entre el nivel de inversión que se necesita para prestar el servicio y la rentabilidad de ese servicio. Y eso pues hay que madurar, y las administraciones también tienen que ser conscientes de que en eso también tienen que invertir. Pero ahí está la madre de la cuestión, si invertimos en el medio rural o lo dejamos morir ya de definitiva.
definitivamente, porque si no se invierte en el medio rural no hay forma. La rentabilidad social, ¿de qué hablamos? ¿De que en Peñalba viven 3 personas, en Ponferrada 65.000? Esa es la rentabilidad económica para un consejo de administración de una compañía telefónica, pero si de verdad queremos mantener los pueblos y que haya riqueza y poder ir a viajar a Peñalba y disfrutar de un fin de semana maravilloso, pues la solución tiene que ser global, ¿no? Usted lo ha dicho, Si desde el punto de vista de la rentabilidad social, es incluso oportuno invertir para que las personas que vivimos en el medio urbano podamos disfrutar, que también es algo apetecible, disfrutar de Peñalba de Santiago y de su entorno natural y de la gastronomía, y etcétera, pues hay que digamos, poner los medios para que haya personas allí que puedan ofrecer esos servicios. Y no solamente ofrecer esos servicios, sino ganarse la vida ofreciendo esos servicios, evidentemente. ¿Qué posibilidades hay? Por tanto, eso hay que hacerlo porque creo que ese es un círculo virtuoso que hay que alimentar. Es decir, las personas que vivimos en el medio urbano también nos encanta ir al medio rural, aunque sea de forma pues, esporádica, no continua, depende, a realizar actividades que solamente se pueden realizar en el medio rural, etcétera, pero para eso también, digamos, tiene que haber personas que nos ofrezcan los servicios correspondientes. Y también, pero la administración es la que tiene que poner los medios necesarios para que esas personas puedan ofrecer esos servicios y mediante esos servicios puedan ganar la vida. De manera que todo eso hay que hacerlo de una forma continua. 4 minutos quedan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo que tirar de actualidad. Ayer mismo, antes de ayer, los vecinos del barrio de la Rosaleda amenazaban, amagaban con recurrir al procurador del común por el tema de la implantación de la zona hora en ese barrio de Ponferrada. Bueno, me imagino que no le ha llegado todavía porque no hay tiempo material, pero yo no sé si ha tenido algún caso similar de alguna reclamación por este tipo de quejas de implantación de la zona hora más allá de lo establecido inicialmente, si es un tema arbitrario de un ayuntamiento que puede decidir sin necesidad de consultar o sin necesidad de tomar ciertas decisiones consensuadas con los afectados, yo no lo sé. Bueno, yo, desde luego, en el tiempo que yo estoy, una reclamación o una queja en ese sentido no se ha producido. Hombre, soy consciente de que, bueno, porque digamos, la implantación de la hora viene, en España ya viene de años atrás, y siempre se han producido tensiones por distintos intereses encontrados, los comerciantes, los vecinos, las personas que trabajan en ese entorno, aunque no sean vecinos, siempre se han producido tensiones. En este caso concreto, yo sé lo que usted acaba de comentar. En la Rosaleda hay una asociación de vecinos que discrepa de la implantación de la hora en esa zona y, por lo que yo sé, pues se va a presentar una queja ante el procurador del común. Nosotros la estudiaremos, veremos cuál es la opinión del ayuntamiento, veremos cuál es la normativa que regula, escucharemos a todos, a los primeros a los que plantean la queja y sus argumentaciones, al ayuntamiento, que lógicamente tendrá algo que decir en el asunto, estudiaremos el asunto desde el punto de vista jurídico y resolveremos, pues de acuerdo con nuestro mejor leal saber y entender, la solución que consideremos más ajustada. No puedo avanzar nada más porque realmente no sé nada del asunto más que lo que acaba de decir. Por lo visto hay jurisprudencia que califica de irregular al menos la conversión de plazas de zona azul en plazas naranja. Parece ser, bueno, sí, hombre, claro, todo esto da lugar todo esto tiene digamos un régimen jurídico, es decir, que no son decisiones absolutamente discrecionales de las administraciones, de los ayuntamientos. Todo esto está sometido pues a unas reglas jurídicas que son las que tiene que interpretar y aplicar el propio municipio a la hora de tomar las decisiones. Y lógicamente en esa interpretación o esa aplicación de las normas, el ayuntamiento pues puede fallar y ahí es donde está la posibilidad de ser corregido judicialmente. Un minuto. Un minuto queda. Sí. Bueno, aunque suene como broma, por dirigirme al procurador del común, como bercianos, bueno, yo soy gallego, pero vivo en el Bierzo, llevo aquí muchos años, como bercianos, ¿podemos quejarnos al procurador del común de quedarnos aislados el AVE, la autovía Orense, la autovía Villablino? ¿Nos van a dejar aquí en una reserva de no sé qué? Bueno, no es por escurrir el bulto, pero creo que esos temas se pueden quejar. Pero el procurador del común está limitado por sus funciones, y sus funciones se circunscriben exclusivamente al control de las administraciones de Castilla y León.
tanto la administración autonómica como los entes locales de la comunidad. De manera que, si hablamos de líneas de ferrocarril, estamos hablando de competencias del Estado, del Ministerio de Fomento. Si hablamos de autopistas, normalmente también hablamos de lo mismo, pero de todos modos, no quiero escurrir el bulto. Quéjense ante nosotros, que nosotros, si no somos competentes, se lo transmitamos al defensor del pueblo. Y otra queja más, muy breve. Lo de los planes de transición justa, por concretar, que hemos hablado de generalidades. Esta comarca le han cerrado las minas, le han cerrado las centrales térmicas y no hay un plan. No tenemos un plan alternativo a todos esos cierres. Sí, se han dicho cosas, pero de momento no hemos visto nada. Lo único que hemos visto cierto es que aquí lo que funcionaba, vamos, no está generando riqueza, la riqueza que se generaba. También podemos quejarnos por eso ante usted. Hombre, yo creo que es un problema muy grueso el que usted plantea, porque yo, que llevo muchos años en León y he conocido una Ponferrada próspera en años anteriores, también he visto el declive que se ha ido produciendo, y también debo decir que mi percepción es que no se han tomado las medidas adecuadas en cada momento, sino que más bien se ha ido por detrás de los acontecimientos, y yo creo que incluso ha pesado también esa idea, que no deja de ser una irresponsabilidad por parte de algunos responsables políticos, de que esto el tiempo lo va a solucionar. Es decir, que siempre habrá una moratoria, siempre habrá un retraso a la toma de decisiones y demás. Aquello de que viene el lobo, pero el lobo finalmente viene y ha venido, parece, para quedarse. Y lamentablemente pues, nos encontramos en la situación que estamos. Pondremos una queja al procurador para que nuestros políticos locales y regionales accionen y sean más reivindicativos hacia esta tierra, hacia este territorio, ¿no? Bueno, esto sí se puede. Sí, pero la solución está en los ciudadanos, que tienen que saber a quién quieren poner al frente de las instituciones. ¿Tienen que ser más reivindicativos? Yo creo que reivindicativos con fundamento sí. Yo no soy partidario de reivindicar por reivindicar. O sea, la queja por la queja, el pedir por pedir, no. Digamos que la vida está compuesta de un equilibrio entre los derechos y los deberes. No se puede pensar en que solamente tenemos derechos. Pero ciertamente soy más partidario de la reivindicación que de la resignación. El deber de los ciudadanos en este caso es votar con criterio cuando vayamos a ejercer el sufragio, ¿no? Por supuesto. Tomás Quintana López, procurador de Común, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marisa Vázquez. Gracias, Manuel Félix. Les emplazamos a la próxima cita con la tertulia dentro de 7 días. Hasta entonces.